He estado por robo, lesiones y homicidio. Entré de 20 años, tengo 50. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. En las entrañas de la cárcel más fuerte de toda América, yace el pandillero que más daño causó en todo El Salvador. Un hombre que la palabra humano le queda grande. Pero ¿cómo fue que lo capturaron? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. En las entrañas del Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT, donde la brutalidad parece ser la única ley, se encuentra uno de los prisioneros más temidos, conocido por todos como el Croc. Su nombre verdadero se ha perdido entre las sombras del pasado, ya que los rumores sobre su historia, sobre su ascenso dentro de las filas de las pandillas más peligrosas de El Salvador, son tan numerosos como las cicatrices que adornan su rostro. Lo que sí está claro es que su reputación como uno de los pandilleros más peligrosos jamás vistos en la región le ha conferido un estatus que va más allá de su encarcelamiento. En su vida de delincuencia, el Croc fue el terror de las calles. Sin embargo, en su realidad actual, las cosas han cambiado. Dentro de los muros del SECOT, donde se encuentran los criminales más violentos y sanguinarios, él es uno más en un sistema donde la violencia no tiene piedad, ni siquiera con aquellos que alguna vez fueron poderosos. La vida del Croc no es fácil. Cada semana, los guardias se encargan de recordarle que, a pesar de su temible pasado, ahora está a merced de su torturador sistema penitenciario. No hay descansos para él, ni momentos en que pueda sentir que el peso de su existencia ha disminuido. La opresión, la humillación y el dolor son parte de su vida diaria, y aunque alguna vez fue el líder de una de las pandillas más temidas de la región, en su prisión solo es un hombre quebrado por la violencia implacable del Estado y la constante amenaza de sus propios compañeros de celda, muchos de los cuales nunca olvidan ni perdonan el dolor que él mismo causó. Cada vez que comete el más mínimo error, algo tan sencillo como un movimiento brusco o una palabra equivocada, el castigo es inmediato y cruel. Los guardias, endurecidos por años de enfrentar a criminales de toda índole, no tienen piedad. El Croc sabe que en este lugar la debilidad no se tolera, y menos aún cuando eres una figura tan despreciada por todos. Los golpes no son solo castigos, son una forma de mantenerlo en su lugar, recordarle que su poder ya no existe. No hay misericordia en los golpes, solo brutalidad. Puños que caen sobre su espalda, su rostro, sus costillas, haciéndole sentir cada vez más como una sombra de lo que alguna vez fue. Cada golpe lo hace sentir más lejos de su antiguo mundo y más cercano al fin de su existencia. Una existencia que se va desintegrando a medida que el tiempo pasa. El Croc nunca ha sido un hombre que se dejara humillar, pero en este entorno la humillación es tan frecuente como el aire que se respira. A menudo los guardias lo arrastran por el pasillo, empujándolo de un lado a otro como un perro maltratado, y a veces cuando está particularmente agotado o herido, lo obligan a caminar encorvado, sin poder sostener la cabeza en alto. En ocasiones, cuando ya no tiene fuerzas para seguir, los guardias se toman un tiempo extra para escupirle en la cara. Es un acto simbólico, uno que subraya su caída desde la cima. El Croc, que una vez fue un hombre que inspiraba miedo, ahora es solo un objetivo más, uno que sirve para alimentar la sed de venganza de aquellos que alguna vez fueron sus víctimas o compañeros. Las humillaciones no se limitan solo a los golpes. Cuando los guardias lo ven débil, lo someten a todo tipo de torturas psicológicas. Le susurran al oído que nunca saldrá de prisión, que su vida está condenada a un final solitario y sin gloria. Le repiten una y otra vez que su historia se ha acabado, que no tiene futuro y que su legado de violencia solo ha traído sufrimiento y dolor, e incluso a él mismo. A pesar de ser el hombre más peligroso en su tiempo, la prisión ha erosionado su orgullo y aunque intenta luchar contra la desesperanza, cada día es una batalla perdida. Las palabras de los guardias, cargadas de desprecio, resuenan en su mente mientras pasa horas en su celda, solo con sus pensamientos, esperando que la muerte llegue rápidamente, pero sabiendo en el fondo que por ahora su destino está sellado. No es raro que los demás prisioneros lo miren desde las celdas cercanas, algunos con odio, otros con temor. Todos saben que el Croc fue un hombre que nunca mostró misericordia en su época como líder de pandilla.
A pesar de que su presente es uno de sufrimiento constante, las cicatrices de su pasado permanecen vivas en el corazón de aquellos que lo temían antes de ser encarcelado. Algunos de los reclusos intentan buscar algún tipo de venganza por los crímenes que él cometió. Otros simplemente lo desprecian por lo que representa. Y aunque en el SECOD hay reglas no escritas sobre el respeto entre pandillas, nadie respeta el Croc en este lugar. Porque todos saben que en su mundo, el respeto solo se gana con la fuerza. Y él ya no tiene ninguna. En las mañanas el sol apenas entra por las rendijas de la celda del Croc. No hay espacio para la esperanza ni para el sueño. Los pocos momentos en los que los guardias deciden no darle una paliza se utilizan para humillarlo con tareas insignificantes o para dejarlo aislado sin alimento. Los guardias le han mostrado que no hay forma de que su situación cambie. A veces lo dejan sin comer durante días enteros, como una forma de enseñarle que la supervivencia no depende de su astucia, sino de la voluntad de aquellos que lo controlan. Los alimentos cuando llegan son pocos y de mala calidad, lo que solo contribuye a la constante sensación de hambre y debilidad que lo consume. La prisión para el Croc es una extensión de su caída. En su vida fuera de las rejas, era un hombre que había dictado las reglas, que había controlado vidas, territorios, y que se había ganado la fama de ser imparable. Ahora reducido a la miseria, cada día se convierte en un recordatorio de su propia fragilidad. Sus manos, una vez fuertes y decididas, ahora están torcidas por los años de abusos, sus músculos debilitados por la falta de ejercicio y la alimentación deficiente. En los pocos momentos en los que puede pensar, el Croc se da cuenta de que su cuerpo y su mente están siendo destrozados poco a poco por el entorno que lo rodea. Y aunque a veces intenta luchar contra este destino, sabe que las fuerzas que lo oprimen son demasiado grandes para él. Pero ¿cómo fue que lograron dar con su paradero? ¿Qué hizo la policía para lograr capturarlo? Durante años el Croc había sido el líder indiscutible de una de las facciones más violentas de la MS-13, una pandilla que había sembrado terror en las calles de San Salvador y en sus alrededores. Se le atribuían decenas de asesinatos, secuestros, extorsiones y una red de tráfico de drogas que se extendía más allá de las fronteras del país. Su capacidad para evadir a las autoridades y su brutalidad al enfrentarse a enemigos y traidores le habían conferido un aura de invencibilidad. Pero toda leyenda tiene un final, y para el Croc, ese final comenzó el día en que el gobierno de El Salvador decidió que ya no toleraría su existencia. Todo empezó con una llamada anónima. Una voz temblorosa y nerviosa se comunicó con la línea de denuncias confidenciales de la policía, proporcionando información clave sobre el paradero de El Croc. La llamada provenía de alguien cercano, alguien que lo había visto recientemente en un lugar específico, un sitio donde pocos se atrevían a entrar. Está en una finca, en las afueras de San Vicente, susurró la voz. Se esconde con sus hombres, tiene vigilancia y está bien armado, pero está ahí. La llamada fue breve, pero lo suficientemente clara como para poner en alerta máxima a las autoridades. Los investigadores comenzaron a trabajar de inmediato. A lo largo de los años, el Croc había demostrado ser un maestro del sigilo, moviéndose de un lugar a otro para evitar ser detectado. Su red de informantes en la policía y en las comunidades bajo su control le permitía anticipar las redadas y escapar justo a tiempo. Pero esta vez sería diferente. La inteligencia proporcionada era concreta, y las fuerzas de seguridad sabían que no podían desperdiciar la oportunidad. Se desplegaron drones para sobrevolar la finca y confirmar la presencia de guardias armados. Las imágenes térmicas mostraron movimiento constante en el interior de la propiedad. No cabía duda, habían encontrado su escondite. El plan fue diseñado con precisión militar. No habría margen para errores. Se utilizó información de satélites, escuchas telefónicas y agentes encubiertos para asegurarse de que la finca no era solo un refugio, sino también una fortaleza con arsenal suficiente para resistir cualquier ataque. La operación sería liderada por la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Civil, un equipo de élite entrenado para enfrentarse a situaciones de alto riesgo. Se desplegarían helicópteros artillados, vehículos blindados y comandos fuertemente armados para rodear la finca y asegurarse de que no hubiera forma de escapar. La noche previa al operativo, los agentes se reunieron en un punto de control secreto a varios kilómetros de la finca. Allí el comandante de la operación dio las instrucciones finales. Se enfatizó que la prioridad era capturar a El Croc vivo,
aunque todos sabían que un hombre como él no se rendiría fácilmente. Había que estar preparado para un enfrentamiento largo y sangriento. «Nadie sale hasta que lo tengamos», dijo el comandante con voz firme. «Si escapa, perderemos esta oportunidad para siempre». A las 3 de la madrugada, bajo la cobertura de la oscuridad, el operativo comenzó. Los helicópteros sobrevolaron la finca en completo silencio, utilizando tecnología de visión nocturna para localizar a los guardias que patrullaban la propiedad. La primera señal del ataque fue un disparo certero de un francotirador, que eliminó al guardia en la torre de vigilancia. La sombra cayó sin un solo grito, desplomándose sobre la estructura de madera. Fue entonces cuando estalló el caos. Los comandos descendieron de los helicópteros con cuerdas, aterrizando en el interior de la finca mientras los vehículos blindados irrumpían por la entrada principal, rompiendo las barreras de seguridad. La respuesta de los hombres del Croc fue inmediata. Las balas comenzaron a llover desde el interior de la casa principal, y las ventanas estallaron en pedazos mientras los sicarios abrían fuego sin piedad. Los comandos se reagruparon rápidamente, disparando ráfagas precisas para cubrirse mientras avanzaban hacia el edificio. La finca se convirtió en un campo de batalla, con explosiones y disparos resonando en la oscuridad de la noche. Las luces de los helicópteros iluminaron el área, revelando las sombras que se movían entre el humo y los escombros. En medio del tiroteo, el Croc se encontraba en el sótano de la casa, rodeado por sus hombres más leales. Sabía que este día llegaría, y se había preparado para ello. Tenía armas, municiones y rutas de escape subterráneas, pero también sabía que el cerco se estaba cerrando. No iba a entregarse sin luchar. Gritó órdenes a sus hombres, preparándolos para el combate cuerpo a cuerpo. La casa estaba llena de pasadizos secretos y trampas mortales diseñadas para retrasar a cualquiera que intentara alcanzarlo. Pero los comandos no eran hombres comunes. Se movían con disciplina y precisión, avanzando con tácticas de asalto y utilizando granadas de humo para desorientar a los enemigos. Los enfrentamientos se volvieron más intensos a medida que los comandos tomaban el control del primer piso de la casa. Los hombres del Croc cayeron uno tras otro, pero siguieron luchando con la ferocidad de aquellos que no tienen nada que perder. Las habitaciones se llenaron de polvo, sangre y el eco de las explosiones. Algunos sicarios intentaron escapar por las ventanas traseras, solo para ser interceptados por los comandos que ya habían rodeado el perímetro. En el sótano, el Croc supo que había llegado su momento. Se preparó para su última batalla, empuñando una escopeta y un revólver con determinación. Pero antes de que pudiera salir, las puertas fueron derribadas con explosivos y el humo llenó el espacio. Los comandos irrumpieron con visores térmicos apuntando con precisión a sus guardias. «¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza!», gritaron, sus voces retumbando en las paredes de concreto. Pero el Croc no se arrodilló. Abrió fuego, impactando a uno de los comandos en el brazo. La respuesta fue inmediata. Un disparo en la pierna lo derribó, haciendo que soltara su arma mientras caía al suelo. Herido y sangrando, el Croc gritó de rabia, golpeando el suelo con los puños. Sabía que su reinado había terminado. Los comandos lo esposaron con fuerza, inmovilizándolo mientras uno de ellos verificaba sus documentos para confirmar su identidad. «Objetivo asegurado», dijo por el comunicador, y las palabras resonaron como el fin de una era. El transporte del Croc al Secot fue rápido y bien resguardado. Lo llevaron en un vehículo blindado escoltado por un convoy de patrullas y helicópteros. Durante el trayecto no dijo una sola palabra. Sabía que a partir de ese momento, su vida estaría definida por el encierro, la humillación y la venganza de aquellos a quienes había aterrorizado. Al llegar al Secot lo desnudaron, lo encadenaron y lo colocaron en una celda de máxima seguridad, donde las paredes frías de concreto absorbieron sus gritos de dolor. No había nada que pudiera hacer ahora. Su poder, su control y su libertad habían sido destruidos en un solo golpe. Pero, ¿y el presidente Bukele qué ha dicho sobre todo esto? Poco antes de las 8 de la noche, Nayib Bukele entró en la sala con paso firme, vestido con su característica chaqueta de cuero y una expresión de gravedad que no dejaba espacio para dudas. Detrás de él, en una pantalla gigante, se proyectaban imágenes del operativo que había llevado a la captura del Croc. Drones sobrevolando la finca, comandos descendiendo de helicópteros, sicarios siendo sometidos y finalmente, la imagen de un hombre encadenado, con el rostro cubierto de sangre y una mirada de derrota. Era él, el Croc,
el monstruo que había aterrorizado a generaciones enteras. La imagen fue un recordatorio silencioso de lo que podía lograr el poder del Estado cuando se enfocaba en eliminar el mal de raíz. Bukele comenzó su discurso con voz pausada, midiendo cada palabra, dejando que la tensión en la sala aumentara. El Salvador ha sido víctima del terror de las pandillas durante décadas. Por mucho tiempo, estas organizaciones criminales han operado con impunidad, sembrando miedo y dolor en cada esquina de nuestro país. Pero hoy estamos aquí para enviar un mensaje claro. Ese tiempo se ha acabado. La declaración fue seguida de un murmullo de aprobación y algunas cámaras hicieron un zoom cercano al rostro del presidente, quien mantenía una expresión inquebrantable. El Croc, continuó Bukele, no era solo un pandillero, no era solo un asesino. Era el líder de una organización criminal que desangró a nuestro país, que utilizó el miedo como arma y que controló territorios como si fueran suyos. Pero ahora ese hombre está en una celda, en el lugar al que pertenece, y nunca volverá a ver la luz del sol. La afirmación fue recibida en un estallido de aplausos en la sala. Los periodistas se miraron entre sí, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento histórico. A continuación, Bukele presentó detalles sobre la operación que había llevado a la captura del Croc. Explicó cómo la inteligencia obtenida de un informante anónimo permitió localizar su escondite en una finca en las afueras de San Vicente. Reveló que la planificación del operativo tomó semanas y que las fuerzas de seguridad enfrentaron una feroz resistencia a sus sicarios, quienes lucharon hasta el último aliento para proteger a su líder. Fueron necesarios más de 100 comandos de operaciones especiales, apoyo aéreo y vehículos blindados para asegurar su captura. No fue fácil, pero no podíamos permitir que escapara de nuevo, detalló el presidente, mientras en la pantalla se mostraban imágenes de las armas confiscadas en la finca. Rifles automáticos, granadas, municiones y dinero en efectivo apilado en montones sucios. La audiencia escuchaba en silencio, hipnotizada por el relato de la cacería humana más grande en la historia reciente de El Salvador. Bukele continuó describiendo cómo, una vez capturado, el Croc fue trasladado al centro de confinamiento del terrorismo Secot bajo la más estricta vigilancia. Este hombre pensó que nunca lo atraparíamos, que podía esconderse detrás de sus muros de sicarios y armas. Pero se equivocó, afirmó Bukele, con una mirada desafiante. Ahora está en una celda, sin contacto con el mundo exterior, sin poder dar órdenes ni seguir aterrorizando a nuestras comunidades. Y ahí se quedará hasta el día de su muerte. El presidente hizo una pausa y miró a las cámaras, asegurándose de que su mensaje llegara a todos los hogares de El Salvador. Esta captura no solo es un triunfo de nuestras fuerzas de seguridad, es una victoria para cada familia salvadoreña que ha sufrido por culpa de estas pandillas. Es un mensaje para todos aquellos que piensan que pueden escapar de la justicia. No importa cuán poderosos crean ser, tarde o temprano caerán. La declaración fue contundente, un golpe directo a la moral de las pandillas que aún operaban en las sombras, intentando mantener el control a través del miedo. Luego Bukele reveló algo que dejó a la audiencia sin aliento. Explicó que durante el interrogatorio, el Croc había confesado estar involucrado en más de 200 asesinatos, incluidos los de agentes de policía, políticos y líderes comunitarios. Este hombre era un monstruo, dijo con voz grave. No merece compasión, no merece perdón. Lo único que merece es vivir el resto de sus días en una celda, recordando cada una de sus atrocidades. En ese momento, la imagen en la pantalla cambió, mostrando al Croc en su celda, encadenado, con la cabeza agacha y la mirada vacía. La humillación era evidente. El hombre que alguna vez fue temido por todos, ahora no era más que una sombra de sí mismo. La rueda de prensa continuó con Bukele explicando los planes futuros de su administración para acabar con el crimen organizado. Reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad nacional, ampliar el número de efectivos en las fuerzas especiales y aumentar la cooperación con otros países para desmantelar las redes de narcotráfico y extorsión. No nos detendremos con la captura del Croc. Vamos a seguir hasta erradicar a todas las pandillas de nuestro país. El Salvador será un lugar seguro para nuestros hijos, sin miedo, sin violencia. Bukele no dejó de aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje a sus críticos. Algunos dicen que soy autoritario, que mis métodos son duros, pero díganme ustedes, ¿cómo se lucha contra monstruos como este con palabras bonitas? ¿Cómo se enfrenta al mal con guantes de seda? No, señores.
se enfrenta con fuerza, con determinación y sin piedad. La sala estalló en aplausos. Los periodistas anotaban frenéticamente, sabiendo que esas declaraciones se convertirían en titulares internacionales. Antes de terminar, Bukele miró fijamente las cámaras una vez más y dijo: "El Kroc es solo el comienzo. A todos los líderes de pandillas que aún piensan que pueden escapar les digo: estamos viniendo por ustedes. No hay lugar donde puedan esconderse. No hay poder que pueda protegerlos. Así como atrapamos al Kroc, los atraparemos a ustedes. Y cuando eso suceda, estarán en una celda igual que él, olvidados por el mundo, sin poder ni gloria". ¿Será que Kroc está condenado a no volver a ver la luz del sol? Sin avisar a nadie, se dirigió personalmente al centro de confinamiento del terrorismo Secot, el lugar más seguro y temido de El Salvador, donde los criminales más peligrosos del país eran encerrados en condiciones de aislamiento extremo. Su destino estaba fijado. Iba a ver personalmente al hombre que durante años había sido el azote de la nación, el líder de una de las facciones más violentas de la MS-13, el mismísimo El Kroc. El convoy presidencial salió a toda velocidad del Palacio Nacional, escoltado por vehículos blindados y un despliegue de seguridad que reflejaba la gravedad del asunto. Dentro de la camioneta, Bukele permanecía en silencio con una expresión dura y decidida. Sabía que su presencia en el Secot no solo enviaría un mensaje al Kroc, sino también a todo el aparato criminal que alguna vez lo había temido y respetado. Este no era solo un viaje para visitar una prisión, era una declaración de poder, una advertencia directa a todos aquellos que aún se atrevían a desafiar su autoridad. Al llegar al Secot, el ambiente era tenso. Los guardias, acostumbrados a ver a los criminales más violentos de El Salvador, se pusieron firmes al ver al presidente caminar hacia la entrada principal. Sin mediar palabra, Bukele se adentró en las entrañas del complejo, seguido por su equipo de seguridad y un grupo selecto de guardias élite. La prisión estaba en completo silencio, salvo por el eco de las botas resonando en los pasillos de concreto. Las celdas permanecían oscuras, con sus ocupantes en completo aislamiento, sin ventanas ni contacto con el exterior. El Kroc estaba recluido en el sector más profundo del Secot, en una celda diseñada específicamente para quebrantar el espíritu de los hombres más duros. Allí no había luz natural, solo una pequeña abertura en la puerta de acero reforzado, suficiente para que los guardias pudieran observarlo sin exponerse. La habitación era fría y húmeda, con paredes de concreto desnudo y un catre de metal sin colchón. No había sábanas ni almohadas. La única compañía del Kroc era el eco de su propia respiración. Cuando Bukele llegó frente a la celda, se detuvo por un momento, mirando fijamente a través de la abertura. Allí estaba él, el hombre que había aterrorizado a comunidades enteras, el asesino despiadado que había ordenado ejecuciones con una simple palabra. Pero ahora el otrora temido líder pandillero no era más que un prisionero encadenado, un hombre derrotado y humillado. Sentado en el suelo, con la cabeza gacha y las manos esposadas a la espalda. El Kroc ni siquiera se dio cuenta de la presencia del presidente hasta que uno de los guardias abrió la puerta con un estruendo metálico. La luz fluorescente del pasillo iluminó el rostro del Kroc, revelando un semblante demacrado, lleno de cicatrices y moretones. La mirada desafiante y fría que alguna vez había intimidado a policías y enemigos por igual estaba ausente. En su lugar, sus ojos estaban hundidos, apagados, como si su espíritu se hubiera quebrado dentro de esas 4 paredes. Bukele dio un paso al interior de la celda, acompañado por 2 guardias que se colocaron a los costados del Kroc, sosteniéndolo por los hombros y obligándolo a alzar la cabeza. Por un instante sus miradas se cruzaron. La tensión en el aire era densa, casi palpable. El Kroc intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar un ligero temblor en sus labios. A pesar de sus esfuerzos por mostrarse fuerte, su vulnerabilidad era evidente. Ya no era el líder temido de la MS-13, era solo un hombre derrotado, encadenado y humillado ante la presencia del presidente. Bukele no mostró compasión alguna. Su expresión permanecía fría, implacable. Se inclinó hacia el Kroc y comenzó a hablarle con un tono bajo, casi susurrante pero lleno de veneno. «Mírate ahora», le dijo con desprecio. «El gran Kroc, el líder invencible, reducido a nada. Te creías intocable, ¿verdad? Creíste que podías gobernar con miedo, que nadie se atrevería a tocarte. Pero mírate, estás encadenado como el perro que eres». Las palabras golpearon al Kroc como una ráfaga de balas.
Su mandíbula se tensó y sus manos esposadas temblaron ligeramente, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra podría empeorar su situación. Bukele continuó sin apartar la mirada. ¿Dónde están tus hombres ahora? ¿Dónde están los que te llamaban jefe? ¿Dónde está tu poder, tu respeto? Todos te han olvidado. Aquí no eres nadie. Aquí eres solo un prisionero más, esperando la muerte. El Croc cerró los ojos por un momento, tratando de bloquear el dolor y la humillación. Pero Bukele no terminó ahí. Se acercó aún más, hasta estar cara a cara con él y le escupió en el rostro. El Croc sintió la saliva caliente recorrer su mejilla, pero no pudo limpiarla. Las esposas le impedían moverse y los guardias lo mantenían firme. Bukele sonrió con frialdad. Esto es lo que mereces, nada más. Vas a pudrirte en esta celda y nadie va a recordarte, nadie va a llorar por ti. Eres escoria y aquí es donde vas a morir. Los guardias soltaron una carcajada seca, disfrutando del espectáculo. Bukele continuó humillándolo, recordándole una y otra vez que nunca volvería a salir de esa celda, que su nombre se borraría de la historia y que su vida no tenía valor alguno. Tienes una celda fría, una cama dura y la compañía de tus propios pensamientos. Eso es todo lo que te queda. Y créeme, me aseguraré de que no tengas ni un solo momento de paz. El Croc tembló de rabia, impotencia y humillación. Quería gritar, maldecir, atacar, pero no podía hacer nada. Estaba completamente a merced del hombre que ahora lo miraba con una mezcla de desprecio y satisfacción. Bukele se enderezó y ordenó a los guardias que lo dejaran caer al suelo. El Croc golpeó el concreto con fuerza, su cuerpo débil e indefenso. Antes de salir, Bukele se giró una vez más y le dijo con una frialdad glacial: Esto no ha terminado, Croc. Voy a destruir cada pedazo de tu legado. Voy a desmantelar tu pandilla hasta que no quede ni un solo recuerdo de lo que fuiste. Te prometo que para cuando mueras en esta celda, ya nadie recordará tu nombre. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la celda, seguido por sus guardias. La puerta se cerró con un golpe metálico que resonó en el silencio de la prisión. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.